Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de romance, un océano de gestos que derriten hasta el corazón más helado. Prepárense para suspirar porque vamos a hablar de Serkan, ese galán que nos tiene a todos cautivados, y de su conquista, Özge, la afortunada que ha recibido su amor. Vamos a desmenuzar ese momento mágico, ese gesto romántico que ha encendido las redes y nos ha hecho creer, una vez más, en el poder del amor verdadero. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarás historias apasionantes, análisis profundos y sobre todo, mucha buena vibra. Así que sin más preámbulos, empecemos con esta historia de amor que nos tiene a todos embelesados. ¡Ay, el amor! Esa fuerza poderosa que nos impulsa a hacer locuras, a escribir poemas cursis, y en este caso, a realizar gestos románticos que quedan grabados en la memoria colectiva. Serkan, para aquellos que no lo conozcan, es ese chico que encarna al príncipe azul moderno. No lleva armadura, pero sí una sonrisa capaz de derretir glaciares. Y Özge, ¡ay, Özge! Ella es la personificación de la dulzura, la elegancia y la inteligencia. Juntos forman una pareja que irradia química por cada poro. Pero, ¿cuál fue ese gesto que hizo que todos suspiráramos al unísono? ¿Qué fue lo que Serkan hizo para conquistar, de una vez por todas, el corazón de Özge? Pues bien, la historia comienza en un escenario idílico, una playa al atardecer. Imaginen la escena, el sol pintando el cielo con tonalidades naranjas, rosas y violetas, el sonido suave de las olas rompiendo en la orilla, una brisa cálida acariciando sus rostros. Un ambiente digno de una película romántica. Serkan había planeado todo con sumo cuidado. Sabía que Özge amaba el mar, que se sentía en paz y conectada con la naturaleza cuando estaba cerca del agua. Por eso eligió ese lugar tan especial para confesarle sus sentimientos de una manera única e inolvidable. Pero no se trató simplemente de una declaración verbal. No, señores, Serkan fue mucho más allá. Había contratado a un artista local para que esculpiera en la arena una representación de los dos. Sí, una escultura de arena gigante de Serkan y Özge abrazándose. La obra de arte era impresionante, un reflejo fiel de su conexión, de la chispa que saltaba entre ellos cada vez que se miraban. Y lo más conmovedor es que en la base de la escultura, el artista había escrito con conchas marinas, S.I.O. para siempre. Özge llegó a la playa con los ojos vendados. Serkan la guió con suavidad, asegurándose de que no tropezara. Cuando finalmente le quitó la venda, la reacción de Özge fue indescriptible. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción, su boca se abrió en una sonrisa radiante y su cuerpo tembló ligeramente por la sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. Una obra de arte dedicada a su amor, a su historia, a su futuro juntos. Serkan se arrodilló frente a ella, con una pequeña caja de terciopelo en la mano. Dentro un anillo sencillo pero elegante con una pequeña piedra preciosa que brillaba como el sol reflejado en el mar. Con la voz temblorosa por la emoción, Serkan le dijo: Özge, desde el momento en que te conocí, supe que eras especial. Tu bondad, tu inteligencia, tu sentido del humor. Todo en ti me cautiva. Me hace ser una mejor persona. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, amándote, protegiéndote y haciéndote feliz. ¿Querrías casarte conmigo? Las palabras de Serkan fueron como una dulce melodía para los oídos de Özge. Sin dudarlo ni un segundo asintió con la cabeza, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Sí, Serkan, sí quiero, respondió con una voz entrecortada por la emoción. Serkan le colocó el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Se besaron bajo la luz del atardecer, un beso lleno de amor, de pasión y de promesa. Pero la historia no termina ahí. Serkan tenía preparada otra sorpresa. Alrededor de la escultura de arena, había dispuesto decenas de velas, creando un ambiente aún más mágico y romántico. Y como toque final, un grupo de músicos tocaba suavemente una de las canciones favoritas de Özge. Una serenata personalizada para sellar su amor. La escena era digna de un cuento de hadas. Serkan y Özge bailaron juntos bajo las estrellas, rodeados de la belleza del mar, la luz de las velas y la melodía de la música. Fue un momento perfecto, un recuerdo que atesorarán para siempre en sus corazones.
¿Y qué fue lo que hizo que este gesto fuera tan especial? ¿Por qué derritió corazones en todo el mundo? Creo que la respuesta es sencilla, porque fue un gesto auténtico, sincero y personal. Serkan no se limitó a comprar un regalo caro o a organizar una cena elegante. Se tomó el tiempo y el esfuerzo de crear algo único, algo que reflejara su amor por Özge y que la hiciera sentir verdaderamente especial. Además, el gesto de Serkan demostró que el amor no se trata solo de palabras, sino también de acciones. De gestos que demuestran cuánto nos importa la otra persona, cuánto la valoramos y cuánto estamos dispuestos a hacer para hacerla feliz. Y por supuesto, el hecho de que la propuesta se llevara a cabo en un escenario tan romántico y con tantos detalles cuidadosamente planeados, contribuyó a que el momento fuera aún más inolvidable. La historia de Serkan y Özge es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que los gestos románticos aún tienen valor y que a veces, las cosas más simples son las que más significan. Nos enseña que no importa cuánto tiempo llevemos con alguien, siempre hay espacio para la sorpresa, para la creatividad y para el amor incondicional. Así que la próxima vez que quieras demostrarle a alguien cuánto lo amas, no te limites a las palabras. Piensa en un gesto que sea único, que sea personal y que venga directamente de tu corazón. Recuerda el ejemplo de Serkan y Özge, el amor verdadero se construye con pequeños detalles, con acciones que demuestran nuestro cariño y con momentos que quedan grabados para siempre en la memoria. En resumen, hoy hemos desmenuzado ese momento mágico en el que Serkan enamoró a Özge con un gesto romántico que derritió corazones, una escultura de arena gigante en la playa, una propuesta de matrimonio conmovedora y una serenata personalizada bajo las estrellas. Hemos aprendido que el amor verdadero se expresa con acciones, con gestos auténticos y con momentos que crean recuerdos imborrables. Y sobre todo, hemos recordado que el amor sigue siendo la fuerza más poderosa del mundo. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de esta historia de amor tanto como yo. Gracias por acompañarme en este viaje romántico. Recuerden que la vida es demasiado corta para no expresar nuestro amor, así que no tengan miedo de ser cursis, de ser creativos y de dejar que su corazón hable por ustedes. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál ha sido el gesto romántico más increíble que han presenciado, o que han recibido? ¿Qué creen que hizo que el gesto de Serkan fuera tan especial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus historias y opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Recuerden que aquí siempre encontrarán historias inspiradoras, análisis profundos y mucha buena vibra. Así que hasta la próxima y que el amor los acompañe siempre. Ciao. Asterisco asterisco ampliando la historia, detalles, contexto y el impacto del gesto asterisco asterisco. Para comprender verdaderamente la magnitud del gesto de Serkan, debemos adentrarnos un poco más en la historia de la pareja. No fue un amor a primera vista, una chispa instantánea que los unió de la noche a la mañana. Su relación se construyó sobre una base de amistad, respeto mutuo y sobre todo, una conexión profunda a nivel intelectual y emocional. Serkan, un exitoso arquitecto con una reputación de seriedad y dedicación, siempre había sido un poco reservado en lo que respecta al amor. Su trabajo era su pasión, su prioridad. Las relaciones románticas solían quedar en segundo plano, eclipsadas por sus ambiciones profesionales. Pero todo cambió cuando conoció a Özge. Özge, una talentosa escritora y defensora de causas sociales, irrumpió en su vida como un torbellino de energía positiva. Su optimismo contagioso, su inteligencia aguda y su compasión inquebrantable lo cautivaron desde el primer momento. Ella le mostró un mundo más allá de los planos y las construcciones, un mundo de emociones, de conexiones humanas y de la belleza que se encuentra en las pequeñas cosas. Al principio su relación fue puramente platónica. Compartían largas conversaciones sobre libros, arte, filosofía y sus sueños para el futuro. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban sus éxitos y se consolaban en sus fracasos. Con el tiempo esa amistad se fue transformando en algo más profundo, algo que ambos sentían pero no se atrevían a admitir. Serkan temía arruinar la amistad que tanto valoraba. Tenía miedo de no estar a la altura de Özge, de no ser capaz de darle el amor que ella merecía.
Ozge, por su parte, también sentía una mezcla de emoción y temor. Había sido herida en el pasado y dudaba en abrir su corazón de nuevo. Pero el destino tenía otros planes. Un viaje de trabajo los llevó a un retiro en la costa. Durante esos días, rodeados de la belleza del mar y la tranquilidad de la naturaleza, la tensión entre ellos se hizo palpable. Las miradas se prolongaban, los roces se volvían intencionales y las conversaciones se cargaban de un significado oculto. Fue en ese viaje donde Serkan se dio cuenta de que no podía seguir negando sus sentimientos. Vio en Ozge a la mujer que quería a su lado, la compañera con la que quería compartir su vida. Decidió que era hora de arriesgarse, de dejar atrás sus miedos y de confesarle su amor. Sin embargo, Serkan no quería hacer una declaración simple y directa. Quería que su confesión fuera algo especial, algo que Ozge recordara para siempre. Por eso planeó la propuesta en la playa, con todos esos detalles cuidadosamente pensados. La elección de la playa como escenario fue significativa. Sabía que el mar era el lugar favorito de Ozge, donde se sentía más cerca de la naturaleza y de sí misma. El atardecer con sus colores cálidos y vibrantes simbolizaba el amor, la pasión y la promesa de un futuro brillante juntos. La escultura de arena fue una representación tangible de su relación. El abrazo simbolizaba la conexión profunda que compartían, la confianza y el apoyo mutuo. Las conchas marinas con las iniciales SIO para siempre eran una declaración de compromiso, un símbolo de su deseo de pasar el resto de sus vidas juntos. El anillo, aunque sencillo en apariencia, era un símbolo de la elegancia y la pureza del amor de Serkan. La pequeña piedra preciosa, que brillaba como el sol reflejado en el mar, representaba la belleza interior de Ozge, su luz y su alegría. La serenata personalizada fue el toque final perfecto. La canción elegida era una de las favoritas de Ozge, una melodía que le traía recuerdos felices y que le recordaba los momentos especiales que habían compartido juntos. Todo en el gesto de Serkan demostraba que había pensado en cada detalle, que había puesto su corazón y su alma en la planificación de ese momento mágico. No se trataba solo de pedirle a Ozge que se casara con él, se trataba de crear un recuerdo inolvidable, una experiencia que sellaría su amor para siempre. *** El impacto en las redes sociales y la cultura popular ***. Como era de esperar, la noticia de la propuesta de matrimonio de Serkan a Ozge se extendió rápidamente por las redes sociales. Las fotos y los vídeos del evento se volvieron virales en cuestión de horas, inundando Instagram, Twitter y Facebook. La gente quedó cautivada por la historia de amor de Serkan y Ozge, por la belleza del escenario y sobre todo, por la autenticidad del gesto de Serkan. Los comentarios y las reacciones fueron abrumadoramente positivos. ¡Qué romántico! Serkan es el hombre perfecto, escribió una usuaria de Instagram. Me hicieron llorar. ¡Qué hermosa pareja!, comentó otra. Esto es lo que llamo amor verdadero, publicó un usuario de Twitter. La propuesta de Serkan se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Los medios de comunicación informaron sobre el evento, destacando la creatividad y la originalidad del gesto. Los expertos en relaciones analizaron el impacto de la propuesta, resaltando la importancia de los gestos románticos en el fortalecimiento de los lazos emocionales. La historia de Serkan y Ozge inspiró a muchas personas a ser más creativas y románticas en sus propias relaciones. Algunos incluso intentaron recrear la propuesta en la playa, con esculturas de arena, velas y serenatas personalizadas. El gesto de Serkan no solo se convirtió en un fenómeno viral, sino que también tuvo un impacto significativo en la cultura popular. La propuesta en la playa se convirtió en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo de cómo los gestos románticos pueden trascender las palabras y crear recuerdos imborrables. La historia de Serkan y Ozge nos recuerda que el amor sigue siendo una fuerza poderosa, capaz de inspirar, de transformar y de unir a las personas. Nos enseña que no importa cuánto tiempo llevemos con alguien, siempre hay espacio para la sorpresa, para la creatividad y para el amor incondicional. Y sobre todo nos recuerda que los gestos románticos, cuando son auténticos y sinceros, pueden derretir hasta el corazón más helado. Así que, mis amores, no tengan miedo de ser cursis, de ser creativos y de dejar que su corazón hable por ustedes. El amor verdadero existe y está esperando a ser descubierto. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Ciao.